exposición que se llama El ficus del parterre, y sí que es verdad que es un título tan concreto porque bueno, es una exposición que se compone de 9 series, pero me gustaba esta idea de que el título de la exposición fuera una parte, ¿no? Una parte importante en la ciudad, porque es un símbolo de la ciudad, es el árbol más grande de la ciudad, todo el mundo es muy reconocible por los vecinos de Valencia y es una de las series que componen esta exposición, que tiene que ver con un árbol que lleva sufriendo una gasolinera durante 40 años, y cuando llego a ese lugar, bueno, enloquezco con esta tensión que hay entre ambos y con las posibilidades fotográficas que me ofrece este diálogo histórico que en el 2020 encuentro. Deciros que la exposición contiene fotos prácticamente todas desde el 2018 hasta ahora, y de repente salgo de este entorno rural, ¿no? de estos lugares, y me voy a un contexto urbano, bueno, a provocar un nuevo lenguaje en mi trabajo, ¿no? En cualquier caso, este trabajo tiene mucho que ver con estos encuentros azarosos, con determinadas situaciones, motivos, personajes que me hacen avanzar como fotógrafo, que me facilitan una nueva manera de fotografiar y una fotografía que no había hecho hasta ahora. Por último, deciros que estoy especialmente tranquilo con una serie que se llama Avenida Fernando el Católico, en la que un globo que me encuentro a la deriva por la ciudad, que debido al viento que hacía va como loco por la ciudad, ¿no? como borracho, y este globo casi que me obliga a fotografiar de una manera determinada, a componer de una manera determinada, a usar la luz de otra manera, y hasta a titular, ¿no? Porque es un título que a mí especialmente no me gusta, pero claro, es un globo que me encuentro en esta avenida, y al final decido titular la serie como Él me indica. Entonces el fotógrafo con el globo hace lo que puede, ¿no? Y esta tensión a mí me parece interesante porque me ofrece imágenes fotos que no sospechaba hacer, ¿no?